Bienvenidos a la última mesa del segundo encuentro de Humanidades Digitales. Vamos a empezar con la ponencia de Eli Ortega y Silvia Gutiérrez, que no está presente. Mapa HD, una cartografía de las humanidades digitales en español y portugués. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes por aguantar hasta las últimas horas de las presentaciones por acá. Y muchísimas gracias a los organizadores también que han hecho un trabajo excelente y además muy arduo. Más cerquita. Y bueno, entonces, empiezo enviándoles los saludos de Silvia, que está en Alemania, no pudo venir, pero me dice que he estado muy al pendiente de todo el encuentro por Twitter y bueno, supongo que por los streamings. Ya para comenzar ahora sí con la presentación, el proyecto de Mapa HD, varios de ustedes lo conocerán por haber participado en él hace unos meses. Lo comenzamos a partir del Día de las Humanidades Digitales del año pasado en junio, porque nos empezamos a dar cuenta, Silvia y yo, de dos cosas. Por un lado era que el 2013 se estaba perfilando como un año clave para las humanidades digitales en español y en portugués, por asociación también con el Día HD, porque estaban sucediendo precisamente muchas cosas, ¿no? Como tengo aquí la lista, ¿no? Bueno, asociaciones se fundaron, se realizaron eventos en línea, como el Día HD precisamente, se hicieron publicaciones, se organizaron conferencias que tomaron lugar ya fuera en el 2013 o cuyo llamado para comunicaciones se realizó también en el 2013. Y todo esto que estaba sucediendo en ese año, a la vez tenía un gran contraste con la falta de visibilidad de todo el trabajo que se estaba haciendo en un contexto más amplio de las llamadas humanidades digitales globales. Entonces las preguntas eran, ¿cómo nos estamos visibilizando nosotros y posteriormente cómo nos proyectamos hacia el resto de la comunidad? Por lo tanto, varias de las preguntas que buscábamos responder con esta exploración era, ¿quiénes somos? Identificar un poco el campo, ¿qué hacemos? ¿Dónde estamos? Y cómo trabajamos. Desde luego, uno de nuestros antecedentes más fuertes es el trabajo de Domenico Fiormonte, que pregunta, ¿no?, que si existen las humanidades digitales no angloamericanas, cuya respuesta es sí, obviamente, y el problema sigue siendo después cuáles son sus características, ¿no? Entonces, el eje del proyecto fue precisamente describir esta comunidad que nosotros estábamos recolectando y recogiendo a través de nuestro cuestionario. El cuestionario se hizo todo completamente en línea y circuló aproximadamente 4 meses, desde el 10 de julio hasta el 10 de octubre. Y logramos recabar la información de 80 humanistas digitales y gracias a los mismos sistemas de networking que ya tenemos en lugar, ¿no?, puestos en su lugar, como los hashtags, sobre todo en Twitter, pero también a través de listas de correo como la de GoDH, la de la Red HD y la de la Asociación de Humanidades Hispánicas también. El cuestionario obviamente era por participación voluntaria, pero tal vez lo más interesante del cuestionario fue que implicaba que el que participara, el que se prestara a responderlo, se autoidentificara como humanista digital. Esto para nosotros fue uno de los aspectos más importantes del proyecto, precisamente porque no queríamos imponer una visión de, quiénes son los humanistas digitales en español y en portugués, o qué son, al dejar la respuesta, la participación completamente libre, realmente sin invitación, más bien como un llamado abierto. Era precisamente eso, ¿no?, que los mismos participantes dibujaran los límites y las fronteras del campo y de su labor, de su trabajo. Los datos recabados los organizamos en una base de datos en Silva, la herramienta del Cultureplex Lab donde trabajo yo, más que nada por el tipo de relaciones que se presta para el análisis, ¿no?, sobre todo las conexiones no obvias en segundo o en tercer grado, ¿no? Entonces, el esquema era realmente muy simple, ¿no? Teníamos un humanista digital que trabaja en un centro o en un proyecto, en una institución que se dedica a una disciplina,
bueno, que vive en una ciudad, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, esa fue la parte de como de los datos más duros que analizamos y cuyos resultados ahora les presento. Y por otro lado, la construcción del mapa que hicimos con la ayuda de la gente de DariaDE en el GeoBrowser que ellos han diseñado, ¿no? Estos fueron realmente los dos resultados que tuvimos inicialmente del proyecto, ¿no? Por un lado, la base de datos para analizarla y por otro lado, un mapa que por el tipo de plataforma que utilizamos es interactivo, se pueden ver ciertos desarrollos históricos en las cuestiones temporales y, bueno, sobre todo la localización de la gente que estaba participando en el proyecto. Lo primero que vimos realmente cuando finalmente pudimos visualizar el mapa fue una diferencia radical con otras visualizaciones del mapa que existen de las humanidades digitales. Por ejemplo, el de Centernet, que es uno de los más conocidos y más recurridos, bueno, nos pareció realmente sorprendente lo poco que se puede observar ahí. El tipo de iniciativas que se observan en el mundo hispánico y en el mundo portugués, bueno, el lusoparlante también, ¿no? Y una de las razones de esto, creemos nosotros, es las dimensiones, ¿no? La escala con la que se determina en dónde se hacen las humanidades digitales, ¿no? Mientras que Centernet está enfocado obviamente en centros, nuestro mapa y nuestra metodología se prestaba más para un descubrimiento de iniciativas pequeñas que no necesariamente tengan un centro físico o ni siquiera un centro virtual, sino incluso podrían ser iniciativas individuales, ¿no? Eso nos permitió realmente observar que emergieran muchos otros ejemplos que no aparecen en Centernet y en otro tipo de visualizaciones. Y bueno, ya en cuanto a los análisis de datos, bueno, nos encontramos con que un buen número de humanistas digitales, tanto de habla hispana como portuguesa, viven en otros países, ¿no? Que no son de ahí justamente, lo cual es muy interesante porque con seguridad permite establecer conexiones importantes con otras comunidades de las humanidades digitales y con prácticas asociadas a cada tradición o a cada rama de las humanidades digitales, que puede ser algo que sea muy enriquecedor en particular para nosotros si ejercemos esos intercambios, ¿no? En esas conexiones. Por otro lado, la observación de las trayectorias temporales, y me parece que no se ve muy bien, ¿verdad? Más o menos. Observamos las trayectorias históricas. La pregunta en el cuestionario era ¿cuánto tiempo llevas haciendo humanidades digitales? ¿No? Y nos encontramos con que había un puñado de personas que se identificaban como humanistas digitales hispánicos o lusoparlantes que llevaban más de 20 o 30 años trabajando en humanidades digitales o algo parecido. Y de ahí, bueno, lo que ya se ha comentado mucho, incluso últimamente en todas partes, de la explosión que ha habido a partir de 2010 y de 2011, me parece que más de una tercera parte, creo que una tercera parte, llevamos haciendo humanidades digitales aproximadamente 5 años. Otro de los intereses era observar qué disciplinas estaban representadas y de qué forma en los datos recolectados y qué tan conectadas o desconectadas estaban, ¿no? Bueno, realizamos una visualización ahí de red donde claramente los estudios literarios son muy prominentes y bueno, luego la cuantificación también, pero eso no quita que muchas otras disciplinas tengan una representación muy, muy amplia. Lo interesante de ahí después era ver cómo se conectan, ¿no? Porque sí, la red nos sugería que había muchas conexiones entre ellas, aunque no entendiéramos muy bien cómo se realizaban estas conexiones. Entonces, nos inventamos una medida que nosotros llamamos el índice de interdisciplinariedad, que en lo que consiste es, por ejemplo, si un participante respondía, bueno, yo trabajo en estudios literarios y en historia del arte, bueno, esa era una relación era un índice de 2, ¿no? Con 2 disciplinas vinculadas. Si bien era filosofía, música y estudios literarios, bueno, ese era un índice de 3. Y eso lo medimos en subconjuntos
para cada una de las disciplinas y bueno, lo que les muestro aquí son las disciplinas más con mayor representación. De esta forma, bueno, lo que pudimos ver es que aunque estudios literarios es la que tenía un mayor número de participantes afiliados a ellos, realmente no es la disciplina que tiene más conexiones con otras disciplinas. En cambio, ciencias de la información y me parece artes visuales son las que tienen un mayor número de conexiones. Lo que esto quiere decir no es una cuestión de frecuencia, de que más gente trabaje en ellos, sino que en los datos que tenemos se presta a mayores relaciones con otras disciplinas o interactúa con otras disciplinas, ¿no? Otro de los aspectos que observamos fue si las aproximaciones o los tipos de trabajo también tenía que ver con esas conexiones y bueno, inicialmente, bueno, primero cuantificamos qué tan comunes eran ciertas prácticas, ¿no? Una de ellas muy grande, pues la edición digital que hacemos muchas bases de datos, mucho marcado de texto y muchas digitalizaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ese tipo de aproximaciones están, por ejemplo, propiciando que ciencias de la información e historia del arte se junten o de qué forma otras no sean tan susceptibles o tan porosas a estar en conjunto con otras disciplinas? Y esto, bueno, lo observamos aquí en esta otra gráfica, donde cada una de las aproximaciones o tipos de trabajo están agrupados por cada una de las disciplinas y, bueno, otra vez, ¿no? En estudios literarios siempre vemos muchísima variedad de todo, pero eso se debe pues a que la muestra que tenemos de gente que está realizando estudios literarios es mucho más amplia que las otras, pero no es necesariamente la que tiene todos los tipos de aproximaciones y de trabajos que observamos. Entonces, en ese sentido, creemos que es este tipo de aproximaciones y este tipo de trabajos también lo que está propiciando que más disciplinas, que las disciplinas se junten entre ellas o no tanto, o permanezcan más aisladas. Otro de los, bueno, finalmente la última cuestión que observamos era los ámbitos de trabajo y si era posible observar un movimiento, ¿no? Hablamos mucho de, bueno, el cambio para el bingo, el cambio de paradigma. De los lugares de trabajo, ¿no? Entonces observamos un movimiento de los participantes que se decían trabajar en bibliotecas en distinción a bibliotecas digitales o los que trabajan en laboratorios a diferencia, digamos, en departamentos o que trabajan en grupos, a diferencia de, digamos, facultades, etcétera, ¿no? Y realmente sí observamos que sí hay un movimiento interesante, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, nada más una persona que dijo que trabajaba en bibliotecas, pero tenemos, me parece, 7, si alcanzo a ver bien, que se dice trabajar en bibliotecas digitales, ¿no? Entonces, otra vez, esta es una cuestión de autoidentificación y de autorreporte, entonces ahí tiene que ver mucho con cómo cada participante percibe el trabajo que cada uno realiza. Y bueno, unas preliminares más que unas conclusiones, digamos, que hemos extraído de todo este proyecto, es que, bueno, en primer lugar, las disciplinas y las aproximaciones funcionan como eslabones, ¿no? Eslabones no nada más entre los diferentes trabajos, sino también entre los diferentes participantes, es decir, entre nosotros, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que estudios literarios sí tiene un papel muy central, no es necesariamente el ámbito que hasta donde pudimos observarlo nosotros, es más colaborativo. Sí lo es porque hay mucha gente trabajando, pero no necesariamente se presta tanto a ese otro tipo a más intercambios interdisciplinares. Insisto, esto tiene que ver con cómo se percibe cada uno de los participantes, ¿no? Y los datos que cada uno nos dio. Es que aquí no veo en mi pantalla, perdone. Bueno, el cambio de escala que ya les mencionaba cuando les mostré el mapa, las investigaciones individuales, los proyectos y las iniciativas de menor escala, que se distinguen mucho más en nuestro proyecto a diferencia de centros, ¿no? Y finalmente, tal vez uno de los más importantes es la dimensión histórica que se pudo observar de las humanidades digitales en español y en portugués, que es mucho más amplio de lo que a lo mejor nos hubiéramos imaginado en primera instancia y que es va muy en correspondencia con los desarrollos y los picos
con la emergencia de muchos grupos y de mucha gente haciendo humanidades digitales en el resto del mundo también. Y bueno, esos realmente son los resultados que tuvimos. Muchas gracias y ahí está el link por si no lo han visto todavía. Seguimos con la siguiente presentación, que será de Esteban Romero Frías y Elika Ortega, que es sobre el Atlas de las Ciencias Sociales y Humanidades Digitales en español. Bueno, empiezo otra vez yo. Bueno, es que en realidad lo que vamos a presentar ahora Esteban y yo es el desarrollo que ha seguido de MapHD. Por eso lo presentaba, bueno, el final de mi presentación inicial era las preliminares, ¿no? Porque finalmente eso constituyó un poco una fotografía, una instantánea de dónde estábamos todos nosotros a mediados y el segundo tercio del año pasado. ¿Qué está pasando? Y entonces, bueno, a partir de eso nos dimos cuenta, bueno, varias consideraciones también técnicas, ¿no? Que MapHD funcionó sin ningún financiamiento, entonces estuvimos buscando la forma de hacer el proyecto un poco más sustentable, que se pudiera mantener, que la información se mantuviera y, bueno, de extenderla también. O sea, aunque la muestra de 80 participantes era bastante ilustrativa y bastante amplia, bueno, sabíamos y estábamos perfectamente conscientes de que el proyecto requería un mayor desarrollo. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar con Esteban en esta nueva iniciativa de Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, que, bueno, se trata otra vez, ¿no? Un poco los mismos objetivos de dar visibilidad a la comunidad de académicos que tengan que ver con temáticas digitales, tanto en español y portugués y otras lenguas romances y otras lenguas ibéricas también. Tal vez la diferencia mayor aquí es, en comparación con MapHD, es el renovado interés en las ciencias sociales también, ¿no? Que nosotros no considerábamos realmente, que Silvia y yo no considerábamos mucho, pero que aquí se vuelven un poco más centrales, vienen a colación un poco más. Bueno, ¿quiénes estamos detrás? Por un lado, Green UGR, que la participación de Esteban y su equipo, y por otro lado, Silvia Gutiérrez y yo de MapHD. De esta forma, el Atlas está construido en la infraestructura que Green UGR ya tenía lista y que se ha modificado para servir los nuevos propósitos del proyecto, ¿no? Y financiado por CI Biotic de Granada. Los mapas y bueno, estos son cosas técnicas, ¿no? Que utilizamos un WordPress, un S12 o S1, SI2, SI2, eso. Bueno, otra vez estamos nosotros aquí detrás de este proyecto y las cuestiones de las que ya hablábamos, ¿no? Otra vez una mención al mapa de Centernet y lo difícil que es observar ahí todas las iniciativas que estamos observando y que estamos produciendo nosotros mismos, que se quedan un poco perdidas en este mapa, ¿no? Y los problemas de inclusividad que ha señalado muy elocuentemente Marín Dacó en su artículo de la estrategia de la sauna finlandesa, que seguramente muchos han revisado ya y si no se los recomendamos ampliamente. La cuestión de la inclusividad, en donde estamos, otra vez Latinoamérica realmente con una representación bastante menor a la que se esperaría. Y finalmente la cuestión, la mirada, ¿no? Alternativa en términos de escala y que eleva el número de humanistas digitales y, bueno, y de científicos sociales dedicados a la investigación digital que existe en el mundo de habla hispana y portuguesa. Y con esto le paso la palabra a Esteban. Okay. Bueno, soy Esteban Romero, vengo de la Universidad de Granada. Como me ha tocado la presentación en mitad de la charla, pues bueno, aprovecho. Continúo contándoos un poco el origen, los antecedentes del Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Por un lado, en 2013 coincidieron la iniciativa MapHD y nosotros en la Universidad de Granada, a través de un proyecto de I+D, desarrollamos un banco digital de casos. En este banco digital lo que pretendíamos era identificar proyectos, centros de investigación e investigadores. Al margen de, bueno, teníamos otra categoría de otros, ¿no? Como podían ser revistas, recursos, etcétera. Esto era un poco la infraestructura que fuimos construyendo. Creo que fue en enero de este año, surgió la propuesta
de generar una infraestructura que permitiera visibilizar qué estaba ocurriendo tanto en la comunidad en español y en portugués. Por supuesto, esto es muy complicado de definirlo, ha sido uno de los debates que siempre hemos tenido, o sea, a quién incluimos y a quién no. Al final siempre recurrimos a la autoidentificación, pero eso también genera otros problemas, ¿no? Entonces, el resultado de unir, digamos, los datos que Mapa HD había recolectado, los que teníamos nosotros y la infraestructura que habíamos desarrollado fue el Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Como bien ha dicho Élica, nosotros, en concreto yo, que provengo de Ciencias Sociales, siempre hemos querido poner también ese acento, ¿no? Curiosamente, cuando hablamos con compañeros de distintos ámbitos, tanto culturales como de distintas disciplinas, parece muy claro que las ciencias sociales están incluidas también dentro de esta idea de humanidades digitales. Bueno, esto también, desde mi punto de vista, presenta algunos problemas que abordaré en la siguiente sesión, pero en principio la infraestructura pretende ser amplia en cuanto al alcance. ¿Cómo está un poco construida? Bueno, pues ahora después hablaré de la arquitectura, pero lo que podéis encontrar es un mapa basado en Google Maps, en el cual aparecen distintas flechitas con investigadores, proyectos, centros y otros recursos. Hemos generado últimamente también este cuadro que veis en el lateral, que siempre nos muestra qué casos son los que en ese momento se están mostrando en el mapa, ¿no? Esto bueno, se hizo así porque el clustering generaba algunos problemas, ¿no?, a la hora de visualizar qué casos había en el mapa en ese momento, con lo cual decidimos hacerlo así. Bueno, este es el pequeño cuadro que se desarrolló. Y una cosa que es importante, el mapa también permite mostrar conexiones entre casos. José Manuel Lucía Mejías, que ha estado bastante presente, ¿no?, en esta jornada, por ejemplo, es uno de los que más información ha proporcionado acerca de sus proyectos. Entonces, aquí podemos ver cómo dos de sus proyectos están geolocalizados en lugares distintos. Él está geolocalizado en su universidad y se establece unas conexiones que muestran un poco, bueno, esa, digamos, su red de trabajo. Esta quizás es la parte más compleja, sobre todo por el trabajo que lleva a introducir la información, pero creemos que puede ser la que mayor beneficio al final pueda reportar, ¿no? Bueno, cada uno de los casos que hay en el Atlas tienen una página. En esta página la información que hay es la información que nos proporcionan los interesados. Bueno, luego iremos viendo, porque en algunos casos no han sido ellos directamente los que nos proporcionan la información, sino somos nosotros los que detectamos que hay alguien que debería de estar y directamente pues lo incluimos. También podéis ver en el lateral cómo aparece información como su Twitter, un enlace a la institución, la dirección en la cual se encuentra localizado, digamos, su afiliación, y también vais a encontrar un pequeño mapa donde aparece, donde aparece geolocalizado, ¿no?, en vez de verlo en el mapa en grande, en un mapa pequeño, así como un listado de las relaciones que tiene establecidas. Bueno, esto, por ejemplo, es uno de los casos con los cuales él está vinculado, ¿no?, el Banco de Imágenes del Quijote. Arquitectura del Atlas. Bueno, nosotros hemos estado trabajando a través del proyecto de I+D en la Universidad de Granada con una empresa que trabaja desde la filosofía del software libre y bueno, ellos han sido los que han hecho el desarrollo, ¿no? Entonces, en esta parte de arquitectura, si hubiera alguna duda, yo la recojo y os la facilito en otro momento la respuesta, pero aquí tenéis algunas indicaciones, ¿no? En primer lugar, está integrado con WordPress, que ya se ha comentado, es uno de los CMS libres del mundo con mayor cuota de mercado. Nosotros hemos estado trabajando en otros proyectos con WordPress y la verdad que lo que en su momento quisimos era primar la usabilidad, o sea, que no hubiera una barrera de entrada a la hora de participar tanto en la plataforma que teníamos en el grupo GreenUGR como en lo que era la infraestructura del Atlas. Utilizando Custom Post Types y Custom Taxonomies se clasifican los tipos de entidades. En investigadores, centros, proyectos, también tenemos ahora otros recursos, ¿no?, donde podemos incorporar otra serie de materiales. Permite el uso de filtros por etiquetas, categorías personalizadas y otros requerimientos futuros que podamos querer, ¿no? Entonces, esta sería una imagen del interior de la plataforma. Como veis, es un WordPress. Cada caso, digamos, es una página.
Y bueno, pues aquí aparece, por ejemplo, el autor en este caso eran dos investigadores que ELICA incorporó en la plataforma. Custom Fields. Cada ficha de entidad almacena una serie de datos que permiten su georreferenciación. En el backend se gestionan de una forma muy amigable a partir de un buscador de dirección que calcula las coordenadas usando como proveedor el geocoding actualmente, pero reemplazable como un componente más a través de Google. Entonces, es muy sencillo hacer la geolocalización porque lo que tenemos dentro es un buscador, que creo que aparece aquí, en el cual tú metes, por ejemplo, si solamente sabemos que esa persona está en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, pues simplemente lo metes y si la búsqueda es satisfactoria, pues ya lo tenemos en el sistema. Entonces, bueno, pues la verdad que facilita mucho el incorporar ese tipo de información. Conexiones. Establecemos conexiones entre todos los distintos tipos de entidades que tenemos, con lo cual un investigador puede estar conectado con otros investigadores o con otros centros, proyectos, recursos, etcétera. Una cosa también que es útil a la hora de la gestión interna es que si un investigador no está dado de alta, se puede generar la conexión de manera que se genera una página como borrador que aún no es pública, pero de alguna manera es como una banderita diciendo tienes que completar este caso, ¿no? Porque esta persona debería estar, aunque todavía no está incluida en el atlas, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo podéis ver algunos casos, ¿no? Aparece Nuria Rodríguez, Domenico Fiermonte, Elena González, Paul Spence, en fin, ya conocéis un poco compañeros de la comunidad de Humanidades Digitales en español. Utilizamos Google Maps Mashup. En el front-end combinamos mediante el API JavaScript de Google Maps la capa de visualización con datos del repositorio alojado en GreenUGR, incluyendo relaciones entre entidades. Se emplea Markers Clustering para facilitar la visualización en diferentes niveles de zoom y, finalmente, desarrollo en PHP más JavaScript utilizando Ajax para establecer cierta segmentación muy orientada a ofrecer una experiencia de usuario agradable y útil. Bueno, ya digo, esta es la parte de arquitectura porque sé que alguna pregunta habrá en ese sentido, aunque como no es mi fuerte, nosotros estamos en la parte del desarrollo casi más de la idea en este momento, pero bueno, ya digo que está abierto a otras implementaciones. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de México actualmente. En fin, ¿cómo hacemos la identificación y recogida de datos? Estamos utilizando la autoidentificación. Entonces, para ello hemos generado un cuestionario, un formulario, que quizá alguno de vosotros haya visto por Twitter. Si completáis la información, nos llega y lo que hacemos es subirla a la plataforma. El problema de la autoidentificación es que, por ejemplo, alguna gente nos ha escrito, en concreto un caso, era una investigadora, si no recuerdo mal, de Argentina, y nos decía, dice, ¿a qué os referís con ciencias sociales y humanidades digitales? Porque hoy en día todo el mundo utiliza herramientas digitales para hacer su trabajo. Y bueno, pues me quedé, claro, le di una respuesta que tenía sentido, pero su queja también lo tenía, probablemente mucho más que mi respuesta, porque de hecho algo que hemos estado hablando estos días, ¿dónde se establece el límite? Entonces, con la autoidentificación, un poco el problema que puede haber es ese. En ocasiones, si hacemos un poco de curación de contenidos, porque ves claramente que eso no corresponde, ¿no? Bueno. Y también hay otro sistema que hemos empleado, sobre todo ahora mismo en lo que hay en el Atlas, no hemos pasado más en el cuestionario. Nosotros en la fase anterior, cuando teníamos el banco de casos en GreenUGR, utilizamos, digamos, una detección de perfiles a través de Twitter. Lo que hacíamos era lo siguiente. Bueno, este es el formulario, como podéis ver ahí, está en inglés y en español. Si alguien se ofrece a la traducción al portugués o cualquier otro idioma, romance o, en fin, también es complicado establecer el límite, ¿no? Porque se nos planteó el caso de, por ejemplo, gente que nos mandaba información en catalán, en gallego, pues están ahí también. En japonés, si tenemos en japonés, a ver si podemos conocer ya a la persona. Pero bueno, es complicado, ¿no? No queremos al final generar otro, digamos, otro polo de poder en el que hagamos una exclusión de comunidades que están realizando un trabajo muy interesante y que, bueno, pues realmente por las lenguas de que se trata, pues todos tenemos acceso a ellas, con lo cual no tendría sentido, por ejemplo, pues trabajo interesantísimo que se están realizando en catalán, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos la identificación a través de Twitter? La identificación a través de Twitter, esto fue un sistema, no sé si tendrá sentido o no, a ver qué os parece. Lo que hicimos es, dado que gran parte de la comunidad tiene representación
en redes, sobre todo Twitter en este caso, que sería más abierta, lo que hacíamos era utilizar listas por ejemplo, de asociaciones o listas que han creado humanistas digitales dentro del ámbito que nos interesa y a través de ellas identificar a gente a la cual probablemente no podíamos llegar con los cuestionarios. Entonces, este es un sistema que estamos implementando. Bueno, por ejemplo, José Manuel Lucía, aquí lo tenéis, ¿no? Pues está también, o Álvaro Baraybar, ¿no? Ambos allí en España. El proyecto es un proyecto Open Data, entonces, bueno, pues toda la información la podéis descargar. El software también es software libre. Bien, y luego pues estamos abiertos a lo que es las colaboraciones, sobre todo pues para lo que es integración de información. Es decir, nuestra perspectiva es la de colaborar y trabajar de forma distribuida. Por ejemplo, si hay alguien que está dinamizando una comunidad de humanistas digitales, no sé, en Argentina, en Venezuela, como nos contactaron hace apenas 10 días, la idea no es que nosotros recibamos la información y nosotros hagamos la gestión de subirla y de trabajar todo ese entramado, de establecer relaciones y demás, sino que haya gente en distintas comunidades, centros, países o asociaciones que, pues, con sus propios usuarios sean los que completen la información, porque al final son los que van a poder hacerlo de manera más flexible, más ágil y conociendo mejor, bueno, pues el ámbito en el que se están moviendo. Entonces, en este caso tenemos aquí Patrimonio y Cultura Digital, que, bueno, hemos estado hablando con Nuria estos días y toda la información que ellos tienen, pues también lo que haremos es volcarla en el Atlas. Y bueno, pues ya está. Aquí tenéis nuestros contactos y, bueno, esa es la idea del Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Ya. Muchas gracias, Esteban y Élica. Seguimos con la siguiente ponencia, que es de Esteban, que se llama Espacios para el desarrollo de las culturas digitales en Ciencias Sociales y Humanidades, el caso de Green UGR. A ver, os cuento que voy a presentar aquí. La parte final es un poco la descripción de la experiencia del grupo que coordino en la Universidad de Granada, que es Green UGR, pero la parte previa, casualmente, a través de un trabajo que hemos desarrollado, bueno, recientemente, se ha concretado en la última semana, es una visión de los centros tal y como la proporciona el listado que Centernet ofrece en su web, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos es evidenciar qué problemas puede tener digamos, la comunidad de humanidades digitales tal y como está dibujada actualmente, sobre todo desde nuestra perspectiva en el ámbito hispano. Bueno, una primera idea. El interés en Digital Humanities. No sé si algunos habéis echado un vistazo a Google Trends. Esto es la evolución en las búsquedas de Digital Humanities. Como vemos, a partir de 2006 es cuando se produce esa explosión, ¿no? Frente a ello, podríamos comparar. Disculpad que lo he pasado a PDF para que no hubiera problemas, pero en fin, tiene su... comparar con la idea de Humanities Computing, ¿no? Como vemos, parece ser que, bueno, Digital Humanities sin duda ha sido un término de fortuna, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Digital Humanities y Humanities Computing? Salvando todas las matizaciones que podamos hacer, las distintas denominaciones que se le han dado digamos, a este fenómeno, a este tipo de investigación, hay una visión que a mí me resulta interesante, que es la de Digital Humanities, como de alguna manera esa suma de Humanities Computing con la idea más general del Digital Scholarship, de la adopción de la tecnología, en este caso en ámbitos de ciencias sociales y de humanidades, pero digamos a través de investigadores que no necesariamente conocen toda la tradición que hay detrás. De alguna manera yo creo que ese interés que se produce también con la explosión de lo que es la web social, la web 2.0 y demás, es lo que ha generado parte de ese boom en los últimos años. Entonces, una pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué buscan los recién llegados a humanidades digitales cuando no necesariamente conocen toda la tradición que hay detrás? Bueno, pues lo que hemos hecho es hacer una visión global de, digamos, qué imagen de las humanidades digitales proporcionan los centros de humanidades digitales. Bueno, para ello tomamos como muestra los centros que recoge Centernet en su página web. En primer lugar, manifestar que no es una... probablemente es la muestra más relevante que podíamos haber tomado, pero tiene una cantidad de fallas
significativas. Entre otras, tuvimos que descartar aproximadamente unos 40 centros de los que aparecían recogidos, bien porque fue imposible localizar su página web, porque eran proyectos que ya no existían o por razones varias. Bueno, pues voy a dar unas breves estadísticas descriptivas de qué es lo que encontramos. En primer lugar, centros por país. Bueno, el 44%, 45% pertenecían a Estados Unidos, un 10% Reino Unido, 10% Canadá. Y luego, digamos, el resto del mundo, de alguna manera, ¿no? Europa y, bueno, España. España no recuerdo ahora, pero creo que no hay ninguno. Es decir, si veis el mapa que hemos mostrado ya en distintas ocasiones, existen como una especie de grandes zonas en el globo que no forman parte de la representación que da Centernet. Centros de humanidades digitales por idioma. Aquí lo que tuvimos en cuenta era aquellos centros que tenían por idioma principal el inglés. Si lo que hacemos es ampliarlo a aquellos que además ofrecen información en inglés, los datos suben mucho más, ¿no? Pero aproximadamente un 80% tenían como idioma principal el inglés, incluso centros de países con lenguas distintas. Tipología. Esta parte me resultó muy interesante porque cuando uno dice centros de humanidades digitales, ¿a qué se refiere? Me parece significativo que gran parte de los casos que tienen incluidos en la red pues no son como tal centros, son otras cosas, ¿no? Creo que también habla de la heterogeneidad de la comunidad, que puede ser uno de sus grandes potenciales o de sus grandes, digamos, defectos. Pero bueno, la mayor parte se autodenominaban, digamos, centros, pero también teníamos redes, asociaciones, algunas no necesariamente de humanidades digitales. Por ejemplo, estaba la British Academy o algunos centros o algunas asociaciones de financiación, ¿no? Que proporcionan financiación, si no recuerdo mal, por ejemplo, una canadiense. Entonces, bueno, humanidades digitales puede ser una parte de su interés, pero no necesariamente la mayoritaria, ¿no? Había también proyectos, archivos, algunos servicios dentro de universidades, ¿no? Por ejemplo, de infraestructura y también programas de estudio. No los quisimos quitar de lo que era el trabajo, porque es cierto que a través de determinados proyectos o de programas de estudios, sin que se haya generado un centro, sí que se han generado polos de trabajo en humanidades digitales, ¿no? Entonces, pues queríamos describir qué es lo que había. Bien, ¿alguna idea? Heterogeneidad en la organización de las humanidades digitales. Bueno, pues claramente se ve ahí en los tipos que hemos manifestado, ¿no? Una cuestión que bueno, pues forma parte de este debate interminable de qué son las humanidades digitales, ¿no? Que llega a ser hasta cierto punto, pues bueno, cansino para todos, pero me parece significativo. ¿Dónde situar los límites, ¿no? Problemas de inclusión y exclusión. En mi caso, por mi adscripción a Ciencias Sociales, me interesaba saber aquellos centros de humanidades digitales que directamente se referían a las ciencias sociales, en lo que eran sus, digamos, manifestaciones de About Me o misiones, tal y como aparecían en las páginas web. Un 13% incluyen ciencias sociales en su misión, entre ellos pues los que tenéis ahí, ¿no? Hyper Studio, iChat o Crash. Incluso había alguno que ahora lo mostraré que solo hablaba de ciencias sociales. En este sentido, en cuanto a la heterogeneidad, me resulta significativo pensar en aquellos centros que se encuentran en lo que es la frontera entre la academia y, vamos a decir, el mundo exterior, ¿no? O lo que sea eso. Porque, de alguna manera, no sé si deberían incluirse o, de hecho, ser un objeto de interés por parte de la comunidad de humanidades digitales. Un caso es el Medialab Prado, por ejemplo, en Madrid. Medialab Prado es un centro que pertenece al ayuntamiento y que se crea hace más de 10 años para tratar culturas digitales. Actualmente se define más casi como un centro que se basa en el prototipado, en la experimentación. Bueno, pues sería uno de esos casos, ¿no? Entre sus líneas de trabajo, muchas de ellas podrían ser líneas de trabajo directamente de humanidades digitales o de cuestiones artísticas, ¿no? Por ejemplo, tienen una de ellas que está basada en generar, digamos, performance en lo que es la propia fachada del centro, que es muy interesante. Y tenemos aquí a Juan Luis Suárez. Justamente él dio una de las charlas que fue la que de alguna manera hizo que el grupo nuestro, Green UGR, se adscribiera al tema de humanidades digitales. Yo lo escuché, bueno, pues lo escuché en la página web de Medialab Prado y me resultó inspirador y entendí que humanidades digitales, por ejemplo, podría ser un concepto que nos ayudara a nosotros a dar sentido a lo que estábamos haciendo en la Universidad de Granada.
Bueno, esa es una de las actividades que hace. Esta asociación que vemos aquí está dentro de Centernet, pero no menciona para nada lo que son las humanidades, solamente hace referencia a ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo de esa heterogeneidad. Bueno, aquí hay un texto de Borges que me resulta de interés, no sé si, bueno, imagino que lo conocéis, ¿no? Leo una parte solo, dice, en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Bueno, pues yo no sé si Humanidades Digitales tiene el problema de confundir el mapa con el territorio, porque llega un momento en que si todo es, cosa que a mí en cierto modo pues también me beneficia, porque yo probablemente no sería, llega un momento en que no sabemos exactamente cuál puede ser la aportación. A mí esta es una cuestión que me resulta de interés de cara a esto que manifestamos hacia el futuro, ¿no? Es decir, ¿dónde estará esto? ¿O es una cuestión simplemente de que el término humanidades digitales, como decía Willard McCarthy en su lectura del premio BUSA el año pasado, pues es una cosa que ha generado mucha fama entre los chicos y las chicas, pero realmente no resuelve el problema? Bueno, si sabemos también cuál es el problema, ¿no? En fin, quería lanzar esto, ¿no? De hecho, el texto se llama Del rigor en la ciencia, ¿no? Bueno, pues yo diría del rigor en las humanidades digitales o lo que sea. También manifiesto, si esto al final es una cuestión de autoidentificación, pues yo diría, oye, vamos a dejar de hablar de humanidades digitales y meter también a los de ciencias sociales, porque al final vendrá más gente. Será más interesante el tema, ¿no? Bueno, esto un poco provocando. Anglocentrismo. Nuevas formas de colonialismo, falta de representación del mundo hispano. Bueno, pues en esa imagen que da Centernet, pues no está la Red de Humanidades Digitales de México, no está la Humanidades Digitales Hispánica, la asociación, etcétera. Una cosa que me interesa también mucho, cuando hablamos de cambio de paradigma, yo he hablado con algunos de vosotros estos días y, por ejemplo, algunos lleváis a gala el tema de lo abierto, ¿no? De un cambio, o sea, de un cambio de paradigma, por ejemplo, que conecta mucho con lo que planteaba antes Iván sobre el tema de Wikipedia. Bien, hicimos también un examen, digamos, de cuántos de estos centros hacían referencia a lo abierto en sus misiones. Y solamente el 23% hacían referencia a lo abierto, de alguna manera, aunque fuera muy leve, pero solamente un 23%. A lo mejor luego lo llevan a cabo, pero no lo llevan a gala. O sea, aquí hay algo que falla, ¿no? Porque no está dentro de ese ideario. Y solamente un 8% empleaban Creative Commons en su sitio web, ¿no? Bueno, algún caso interesante, Haystack, ¿no? Tiene su gente que lo apoya, sus detractores, pero creo que en ese sentido son bastante coherentes en esa idea, ¿no? Ellos, por ejemplo, son uno de los centros que están con Creative Commons y, bueno, creo que llevan a gala muchas de estas ideas. Compromiso social, antes salía el tema, ¿no? Las Public Digital Humanities. A lo mejor tendría sentido hablar de esto, porque creo que mucha gente que se ha acercado a las humanidades digitales es porque piensa que hay que hacer una relectura del papel del intelectual en la sociedad actual. Si la sociedad actual es digital, ¿de qué manera puedo yo, digamos, tener presencia social? Pues a través de lo digital. Pero solamente un centro de los que hemos observado hacen esta conexión de manera explícita, ¿no? Este centro está en Cleveland, Centro de Public History and Digital Humanities. Es un tema que está ahí un poco en el aire, ¿no? Es curioso porque la idea de public, lo que sea, de alguna manera se establece también con un artículo en 2004 de Michael Buruwai, no sé exactamente cómo se dice, que era presidente de la Asociación de Sociología en Estados Unidos, ¿no? Que se llama por una sociología pública. Y justamente cuando se habla de la sociología pública, tampoco se menciona el hecho digital, cosa que parece también un contrasentido en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Bueno, moderada presencia en redes sociales. Considero también que si hablamos de un cambio de paradigma, también se ha de manifestar en el modo en que comunicamos. Solamente el 50% de los centros tenían presencia en Twitter y un 30% en Facebook. Había otras posibles presencias, pero tomamos estas como significativas. Y ya finalmente aprovecho los 3 últimos minutos que me quedan pues para presentaros, digamos, cuál es nuestra experiencia. Green UGR, en la Universidad de Granada, bueno, vengo aquí haciendo merchandising con la camiseta, es un colaboratorio sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades. Nosotros funcionamos, no sé si, bueno, esto quizá un poco pretencioso, pero me gusta la imagen. ¿Conocéis la charla esta de David Foster Wallace? Esta de Esto es el agua. Maravillosa, además es una reivindicación de la humanidad fantástica.
Pues de alguna manera nosotros creo que hemos funcionado en la Universidad de Granada un poco como el agua, en el sentido de que hay distintas instituciones dentro de la universidad que ejercen un papel, pero que no estaban cubriendo toda esta idea de las culturas digitales y qué impacto tienen no solamente en la universidad, sino a nivel social. Y nosotros, digamos, lo que hemos hecho es cubrir esas necesidades. Actualmente no formamos parte del organigrama de la universidad. Sin embargo, cuando en ocasiones la universidad quiere montar actividades, nos contactan a nosotros, porque nosotros tenemos el poder de convocatoria. Actualmente hemos conseguido que en Granada, que es una ciudad de apenas 300.000 habitantes, con una universidad, eso sí, potente, pues tengamos una lista de más de 1.500 personas interesadas en estos temas. Bueno, este es el grupo. ¿Cuáles son algunas de las ideas? Pues el año pasado gozamos de un proyecto de I+D+I con el nombre de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, casos, gestión y modelos de negocio. Estos eran los pilares que nosotros abordábamos y de ahí el crear el banco de datos, el banco de casos digitales, ¿no? Una parte muy importante, que es la que os voy a contar para finalizar, es la que tenéis abajo. Es la base, la parte de intersección entre lo que es la academia y la sociedad. O sea, la generación de redes, que para mí es fundamental. Bueno, ahí tenéis lo que ya hemos visto antes en la otra presentación, el Atlas, que es uno de los proyectos. Y aquí tenéis algunas de las imágenes de nuestro grupo, ¿no? Os lo presento. ¿Cómo se crea este grupo? En 2011 lo que hago es mandar un correo a la red de la universidad y lo que hago es preguntar por gente que tuviera interés en el uso de Internet, en el aprendizaje y en la investigación. A la primera reunión vinieron aproximadamente unas 60, 70 personas, es la que tenéis arriba. Para mí aquello fue una sorpresa porque en realidad evidenciaba que hay mucha gente que tiene interés en estos temas y que faltaba algún nodo que permitiera conectar. La imagen de abajo es de 2013, llevamos 3 años funcionando. Y bueno, aquí tenéis otras imágenes de actividades que hemos hecho y de un poco el poder de convocatoria que estamos teniendo, ¿no? Hemos tratado temas como Learning Analytics, haciendo un seminario en paralelo con la Universidad de Stanford. Esta imagen que veis aquí, por ejemplo, forma parte de ello. Dentro de nuestros programas, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, siempre incluimos la parte del café, o en este caso de las cervezas del tapeo, como parte sustancial de la actividad, porque al final, si no te conoces, da igual que vengas aquí a escuchar, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Algunas de las actividades, por ejemplo, han estado vinculadas al mundo de la ciencia. Esta fue con Pérez Tupiñá, que no sé si lo conocéis, tiene un libro ahora que se llama La ciencia del sexo. Lo trajimos a hablar de ciencia y medios digitales. Y bueno, pues aprovechamos siempre que podemos y salimos de la universidad para hacer las actividades. En este caso fue en el Parque de las Ciencias de la Universidad de Granada. Hicimos una sesión sobre música y cultura digital. ¿Y dónde nos fuimos? Nos fuimos a una sala referente del underground en Granada. Y bueno, pues llevamos a músicos, luego tocaron y estuvimos tomando algo mientras escuchábamos, ¿no? Un poco la idea esa de conectar distintos ámbitos. Learning Week, esta que os he comentado, sobre Learning Analytics. Y bueno, también, por ejemplo, este ha sido el evento más importante que hemos hecho hasta ahora, sobre todo por la gente que conseguimos reunir. Google Glass y temas de emprendimiento. El año pasado organizamos también un DATCamp en diciembre y ya para finalizar las primeras jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales de la Universidad de Granada que contaron con Nuria, por ejemplo, Antonio Rodríguez de la Heras, entre otros. También vamos a publicar, si no es esta semana, estará la siguiente, ya sabéis que las ediciones siempre se complican, un libro colaborativo con el nombre de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, en el que, entre otros, aparece Mapa HD, con Élica, está también Ernesto Priani, o está Paul Spence y Nuria Rodríguez en el prólogo, ¿no? Y bueno, pues ya finalizo. Solamente comentaros una cosa, el mensaje final, 10 segundos. Una cosa que nosotros estamos explorando ahora y que creo que puede ser un camino bueno, que creo que las humanidades digitales deberían de transitar, es experimentar lo digital sin lo digital. Por ejemplo, esta plaza que veis aquí abajo se llama Campo de Cebada, está en Madrid. Campo de Cebada ganó el año pasado, en 2013, el premio, el Golden Nika, en la categoría de comunidades digitales. Este es un premio que da la Sociedad Ars Electrónica en Austria. Hace 10 años lo ganó Wikipedia, o sea, imaginaos el nivel de comunidades digitales. Bueno, el año pasado lo ganó Campo de Cebada, pero Campo de Cebada es una plaza. Parece que hay un contrasentido, ¿no? Bueno, en Campo de Cebada hacen esto, como podéis ver. Se reúnen, hacen cosas, hacen actividades. Y tienen una capa digital, tienen su página web y tienen distinta presencia en medios sociales.
¿Qué es lo interesante que me parece y el mensaje final que quería transmitir y algo que queremos nosotros explorar? ¿Cómo podemos, una vez que hemos aprendido qué principios y qué valores están facilitados por lo digital, cómo podemos llevarlos a cabo a ámbitos físicos sin que lo digital sea una condición para que esa serie de procesos se lleven a cabo? Creo que esto es algo muy interesante porque nos podría llevar a transformar muchas de las instituciones de las que las humanidades digitales, digamos, están también presos, que son las instituciones tradicionales, ¿no? Sería un proceso casi de design thinking, de repensar todo esto. Bueno, pues nada, esta era la visión final que quería transmitiros y ya está. Gracias por vuestra atención y por los 3 minutos extra que llevo. Gracias, Esteban. Vamos con la última ponencia, que es de Alexander Hill, Daniel O'Donnell, que no está presente, y Bárbara Bordalejo. Se llama Hacia una red global de las humanidades digitales, experiencias del año inaugural de GoDH. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero yo debería aclarar que eso era un panel lo que íbamos a presentar, con lo cual terminamos aquí como parte de una sesión, una cosa muy extraña, pero bueno, está muy bien porque Dan no está aquí. Y mi parte es sobre los retos, ¿no? de el trabajo colaborativo en un mundo desigual. No quiero dejar de hacer énfasis en los logros de GoDH en estos 18 meses, pero de eso seguramente vamos a hablar más tarde, antes del cierre de la conferencia. Lo que más me interesa entonces, lo que quiero enfatizar es cuáles son los retos, cosas que yo personalmente no me esperaba. Cuando a mí me propusieron Alex y Dan que participara en GoDH, me pareció una gran idea. Yo dije, sí, esto es excelente. Todo el mundo va a estar muy contento y seguramente vamos a conseguir muchas nuevas relaciones y nuevos proyectos colaborativos. Porque después de todo, uno de los objetivos de GoDH es romper las barreras que dificultan la comunicación y la colaboración entre los investigadores y estudiantes de las artes digitales, humanidades y sectores del patrimonio cultural en las diferentes economías del mundo. ¿Y quién puede estar en contra de eso? Parece una buena idea. Y sin embargo, no ha sido tan fácil como yo esperaba. ¿Qué es lo que sucede? Un poco cuando hablabas del anglocentrismo, eso es el primer golpe, ¿no? A pesar de que yo soy latinoamericana, vivido en Latinoamérica la mitad de mi vida, hace muchos años ahora que vivo en otros países, mayormente pues angloparlantes, y manejo mi investigación que es en literatura inglesa, pues en inglés. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de uno en el contexto latinoamericano no parece que fuera tan bienvenida en principio como esperaba. No lo digo de aquí, donde nos han tratado muy bien, pero en general, pues hay que dar unas explicaciones. Bueno, ¿y ustedes por qué quieren hacer eso aquí? ¿Y por qué les interesa venir a la Argentina o a Brasil o a México? ¿Qué es lo que están buscando? Yo lo relaciono un poco con algo que estudiamos en historia en Venezuela, que era el síndrome del capataz. Los capataces en las plantaciones de esclavos eran mestizos, porque no había nadie que odiara más a un esclavo que el que estaba tan cerca, ¿no? El que estaba mucho más cerca. Entonces, es como si alguien sospechara de mi integridad profesional. Me diría, bueno, exactamente cuál es tu motivo, qué idea imperialista vienes a imponer. Y no es, entiendo que hay en Latinoamérica, sobre todo hemos sufrido de muchos años de abuso y de injusticia. El ejemplo que yo traía era, no sé si lo conocen, el del Banco Baring. El Banco Baring le prestó a la República Argentina 1 millón de libras en el siglo XIX. Era excelente. No se lo prestaron en dinero, se lo prestaron en notas de cambio. Lo primero que sacaron fueron 100.000 libras, que eran intereses que les iban a tener que pagar. Entre las cosas que iban sacando, lo que llegó a la Argentina en letras de cambio fueron 560.000 libras. Entonces, claro, yo entiendo que alguien que ha vivido una experiencia así, pues piense, bueno, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que me quieren quitar ahora, no? Y sin embargo, hemos tenido mucho éxito.
pues aquí estamos en esta conferencia que ha sido maravillosa, donde hemos aprendido un montón de cosas y he escuchado ponencias que realmente me han hecho pensar y cambiar de posición en algunas de las cosas que antes pensaba. Y bueno, hemos sido exitosos, hemos hecho Dad Camp en varios países de Latinoamérica. O sea, todo está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proponer como estrategia para vencer esas ideas del anglocentrismo que viene a imponerse y que viene a colonizar? Yo tengo 5 estrategias básicas, ¿no? Y son para todo el mundo. Siempre, esté siempre dispuesto a aprender, siempre. Ese es el número 1. Número 2, sea fiel a usted mismo. Número 3, use solo lo que le es útil. Número 4, sea generoso. Y número 5, sea flexible. Entonces, ¿qué significa eso en términos generales? Para mí, tenemos que tratar de aprender de todas las personas a las que vemos, independientemente de dónde vengan, de cuáles son sus posiciones, de dónde son sus orígenes, de si nos parecen que tienen un estatus, digamos, intelectual o más respetable que el nuestro. O sea, hay gente que a lo mejor llegó hoy a la universidad, es el primer día de estudiante y sin embargo puede tener algo que enseñarme. Entonces siempre hay que estar abierto a esas cosas, me parece. Mi segunda estrategia es sobre todo retener la identidad propia. No creo que nadie quiera trabajar con una ideología importada, pero también creo que es importante no imponernos individualidades forzadas. Y esto lo voy a leer. Para mí la colaboración es la búsqueda de un terreno común y de objetivos comunes, de trabajar juntos para lograr metas que nos hemos planteado. En un mundo ideal debemos conservar los elementos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos descartando los que pudiesen crearnos obstáculos, o sea, sin asumir esos. Entonces, para mí, la mejor colaboración es entre partes que son generosas, y yo se lo decía, estaba en el otro día, yo soy activa y una activista de Creative Commons. Todo el trabajo que producimos tiene que estar disponible para el uso de otras personas, sin ninguna clase de restricción, sin restricciones comerciales y con la habilidad de que esas personas puedan producir trabajos derivativos. Lo único que entonces les pedimos a cambio es que lo distribuyan bajo la misma licencia. Eso es todo. Esa es la forma en que funciona el open software y es la mejor forma de construir una cultura que sea pues para todos y de todos. Antes de terminar de pasarle la palabra a Alex, porque veo que tenemos poco tiempo y me parece que nosotros tenemos 15 minutos entre los dos, quiero darles las gracias a todos por haber venido aquí, por las cosas que me han enseñado y por haber participado con entusiasmo en este encuentro. Espero que sea el segundo de muchos y que tengamos otras oportunidades de intercambiar ideas. Gracias. Yo creo que este es un momento muy propicio, no para ser humanista digital solamente, sino para ser humanista. Hay varias posibilidades que se nos abren a todos, en todas partes del mundo, con los nuevos cambios en la tecnología y con las nuevas dificultades que nos traen esos cambios de mercado que afectan la distribución del conocimiento. Esta es una época de gran pérdida, se acordarán, donde muchas obras digitales, trabajos filológicos desaparecerán en 5 o 10 años, pero también puede ser una época de gran ganancia. Parte del impulso del GoDH es aquella idea que viene de muchas partes del mundo, de muchas historias, de que en algún momento dado podamos tener redes de conocimiento que lleven a todas partes, a todos los caminos. Esto no es necesariamente universalismo como se imaginó en Europa en el siglo XVIII, por ejemplo, cuando Kant pensó que había una manera de pensar que era universal. Quizás se acerque un poco más al universalismo del que hablaban los revolucionarios haitianos en su guerra de independencia, donde partiendo de ese universalismo europeo, diseñaron uno que sí abarcaba a todos. Esto es solamente un deseo, porque realmente la GoDH solamente tiene 250 miembros activos en
en su red. Tampoco nos creamos que ya la creamos la red global. No la hemos creado. Y falta mucho por crearla. Se va a necesitar mucha agilidad, la teoría rígida no va a funcionar, se necesitan personalidades agradables, gente simpática, gente que hable en diferentes lenguas, que sean diplomáticos, para seguir construyendo esa red. En el día de mañana esa red será quizás la red que no invisibiliza, porque esa otra red comercial de los libros, donde el conocimiento se basaba por burritos y por camiones, llegando casi siempre a las grandes metrópolis, hacía invisible el trabajo que se hacía en Latinoamérica, en África, en Asia. Esas grandes memorias de civilizaciones antiguas, antiguísimas, desaparecen dentro de esa red. En esta nueva quizás se nos abre la oportunidad de tener una memoria global. Recuérdense que nosotros los humanistas somos, como dije ayer, los sacerdotes y las sacerdotisas de la memoria del ser humano. En esta nueva red donde construimos una nueva memoria, no vamos hacia un nuevo futuro, vamos hacia un nuevo pasado. Y para ir a ese nuevo pasado se necesita una generosidad de espíritu enorme y agilidad con estas tecnologías. Parte de lo que hemos hecho en GoDH es crear grupos de trabajo flexibles que ataquen problemitas pequeños, para ir viendo cómo de manera orgánica vamos construyendo esa red. Uno de los grupos de trabajo es el DAC Camp Caribe. Ese es uno mío. Perdonen si menciono 2 o 3 de los míos. Soy un poco narcisista, pero agradable. El DAC Camp Caribe se enfocaba en reunir pequeñas comunidades locales en el Caribe, donde no se había trabajado el tema de las humanidades digitales explícitamente. Igual que el Comintern de los rusos, que fue hacia todas las direcciones del planeta, pregonando el comunismo, el Digital Humanities se encuentra con el mismo fenómeno. Llegaban los delegados de vuelta a Moscú y decían, oye, en India también son comunistas, lo único que no lo llamaban así. Pues así, igualmente nosotros en todas partes del mundo encontramos gente que hace el trabajo digital dentro de las humanidades y las ciencias sociales, pero no lo llaman así. La pequeña reunión de DAC Camp los reúne. Otro equipo de trabajo, por ejemplo, es el Around the Edge en 80 días, la vuelta al mundo a las humanidades digitales en 80 días, donde hacemos un trabajo parecido. Es un proyecto que saldrá pronto, donde se recopilan 80 proyectos de todas partes del mundo para dar a ver el hecho de que esto es un fenómeno global, no como lo representa el Centernet, sino como lo representa ese mapa enorme del imperio, que luego se olvidará, ¿no? Otro proyecto que tenemos es el proyecto de traducción. Eso es un trabajo muy importante que hay que hacer. Para tener una red babilónica hay que tener un representante de cada lengua, o muchos, para irnos comunicando unos entre otros. Esto todo es un trabajo voluntario. Pero como es un grupo pequeño, uno va viendo los retos poco a poco y los va solucionando poco a poco. Un grupo nuevo que acaba de salir ahora es el grupo de la computación mínima. Hemos aprendido que en muchas partes del planeta, ya lo sabíamos de antes, nos acordamos constantemente de que el Internet no llega de igual manera a todas partes, como es cablado, y como eso hay que ponerlo todavía con burritos y camiones, no ha llegado a todas partes. ¿Cómo hacemos entonces unas humanidades digitales que sí lleguen a todas partes? Con cómputos mínimos, recordándonos de los CD-ROMs, recordándonos de las tarjetas de USB, recordándonos de las páginas de los años 90 de la Europa y Estados Unidos, que siguen siendo las páginas de los 2014 de muchas partes del mundo, que son solamente páginas de HTML estático. Así, con esos grupitos, uno a uno, Bárbara ayudó mucho con el DAC Camp de Buenos Aires, fue su fundadora, ¿no? Si no me equivoco. Con esos grupitos de trabajo vamos
más o menos formando esas redes. El año que viene vamos a hacer un DAC Camp en Beirut y ya nos han invitado a Irak. Seguimos el trabajo de presentar a las gentes por Twitter y por Facebook. Oye, ¿te conoces? Sí, conoce a esta persona, esto que lo otro. Sí tenemos en común siempre el deseo de la metodología. No es solamente el lenguaje que nos une aquí. Sí nos une el lenguaje como región, pero al resto del mundo ahora mismo nos une la tecnología, el método. Y es ahí donde vamos encontrando gentes que trabajan en proyectos bien similares a los de los nuestros. Ese es lo que nos anima a romper esas barreras, ¿no? Del lenguaje. Bueno, en general vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho ahora. Los invitamos a que creen grupos de trabajo, se incorporen a nosotros, conozcan gente que está trabajando fuera del mundo hispanófono. Esto de las humanidades digitales les pertenece a quien las quiera tomar, como la carta de Edgar Allan Poe que estaba en el centro de la mesa, que es de quien la tome. Gracias. Gracias a Bárbara y a Alex. Una lástima que Paul O'Donnell no haya podido estar aquí. Pasaremos ahora a un breve ciclo de preguntas, si las tiene. La pregunta es para Élika y Esteban. Me llamó mucho la atención la gráfica donde se mencionaban a estos autodenominados humanistas digitales con proyectos de más de 20 años. Me llamó la atención pensar cómo la evolución de infraestructura y de tecnologías creen o han podido analizar cómo determina la evolución de los proyectos de humanidades digitales o no. Porque creo que se conecta directamente con lo que mencionaba al final Esteban, de lo digital sin lo digital, ¿no? ¿En qué medida los proyectos, todo lo que se está haciendo por parte de humanistas digitales, qué tan estrecha es su relación con la evolución de dispositivos, de lenguajes de programación, de infraestructura, de conectividad, etcétera? ¿Y en qué medida pueden evolucionar sin esas condiciones técnicas? Gracias. Sí, desde luego yo creo que el desarrollo ha estado en gran medida, ha ido de la mano del desarrollo de herramientas y de dispositivos y de su popularización sobre todo, ¿no? En ese sentido, la popularización de Internet en los 90s y sobre todo en los 2000 ha sido el catalizador tal vez más grande de la explosión que se observa, ¿no? En las diferentes trayectorias. Mientras que antes tal vez pertenecían a individuos con mayores especializaciones, ¿no? en el manejo de otras herramientas, ¿no? Que tal vez ya no sean para nada las que utilizamos ahora. Respecto a eso, me gustaría ligar mi respuesta a lo que decía Glenn hace rato, que le pregunté tan injustamente que qué pensaba él que era el futuro de las humanidades digitales, que yo creo que va por la misma vertiente. Es decir, que sí, desde luego la producción de herramientas y la producción de métodos computacionales y tecnológicos de otras índoles van a continuar teniendo un papel muy importante en qué tanto se extienden las humanidades digitales, bueno, en este caso en el contexto hispánico y luso. Pero por otra parte también siempre con la mente y cargando en la memoria las disciplinas y las curiosidades, los intereses, las preocupaciones que siempre hemos tenido. En ese sentido yo creo que sí se liga mucho a lo que decía Esteban, de un paso más allá de lo tecnológico. Sí está eso para la producción de conocimiento, pero ¿qué conocimiento, ¿no? Y qué tipo de… cómo traspasa un nicho nada más tecnológico y computacional. Bueno, yo, desde mi visión, creo que la humanidad digital es un gran potencial que tienen, es la posibilidad de conectar y hacer que los proyectos vayan más allá del puro ámbito académico. Por algunos de los proyectos que he tenido oportunidad de conocer, creo que todavía se sigue concibiendo, por ejemplo, la presencia en red de esos proyectos como una pura justificación de que se ha hecho un proyecto, pero no un deseo de generar una interacción o de tener un compromiso social más allá, ¿no? de
de generar una comunidad, de conectar, esa idea de Public Humanities. Y en mi visión, y creo que conecta un poco también con lo que Nuria decía ayer, creo que Humanidades Digitales puede aportar a las humanidades no una recuperación, porque las humanidades ya tienen una presencia social tremenda y bueno, y más que necesaria, pero el hacer una relectura para que en estos tiempos digitales eso siga siendo así. Y creo que por ahí va también la idea un poco del cambio de paradigma, si es que lo hay, ¿no? En ese sentido, creo que justamente en temas vinculados más a cuestiones, por ejemplo, artísticas y de este tipo, se ve mucho más, ¿no? La posibilidad de luego generar, por ejemplo, experiencias fuera de lo digital, ¿no? Utilizando lo digital. Pero bueno, no sé. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo un montón de preguntas. Así que como no tenemos tampoco mucho tiempo, voy a seleccionar algunas y luego si eso ya es la comida y tal, vamos hablando sobre el tema. Bueno, para la última intervención de GovDH, algunas preguntas de curiosidad que me han ido surgiendo mientras estabais hablando. Tal y como lo ha presentado Bárbara, desde luego un proyecto ideal y teóricamente estupendo y magnífico. ¿Quién no quiere participar en un proyecto de estas características? Pero algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de red? Es decir, porque a lo mejor ahí puede estar alguna de las susceptibilidades que surgen en los países en los que se intenta extender la red. ¿Cuál es el modelo de gobernanza de la red? Es decir, hay un comité ejecutivo que es el que toma decisiones y cómo se elige ese comité ejecutivo y quién forma parte de ese comité ejecutivo. Creo que, por ejemplo, por ahí puede haber algunas de esas susceptibilidades. O el proyecto que ha mencionado Alex de la vuelta a las humanidades digitales en 80 proyectos. ¿Quién elige? ¿Qué pasa con el proyecto 81? ¿Quién ha decidido que esos proyectos son los que son los representativos de las humanidades digitales? Y cuando lo habéis presentado, entiendo que es un concepto muy general y extensivo de las humanidades digitales, porque habéis hablado no solamente de humanidades digitales previamente dichas, sino del sector del patrimonio cultural, las artes digitales. Entonces, en los 250 miembros que ahora mismo constituyen la red, ¿cuántos forman parte de esos contextos de trabajo cuyas problemáticas son muy, muy, muy distintas a las humanidades digitales tradicionales, más enfocadas hacia lo textológico, lo filológico, lo lingüístico? Y luego ya una pregunta meramente práctica. ¿Quién puede formar un grupo de trabajo en GovDH? Es decir, yo ahora vuelvo a España y me interesa trabajar sobre una cuestión en concreta y os lo comunico y digo, quiero hacer este pequeño grupo de trabajo sobre esta problemática y ya está. Bueno, esas son muchas preguntas. Para ser miembro de GovDH tienes que suscribirte a la lista de correo. Sí, eso es todo. Sí, entonces, una vez que te suscribes a la lista de correo, eres un miembro de GovDH. Hay un ejecutivo y tenemos digamos unos estatutos que se crearon entre varios comités sacados de entre los miembros que en ese momento estaban activos. El ejecutivo en este momento que lo acabamos acabamos de tener una elección, es Elena González Blanco, que no está aquí, Alex, yo misma, Dan, Elika, Domenico Fiormonte. Y sí, ¿cómo se dice su nombre? Oyvind. Eide, ese es su apellido, ¿verdad? Que está ahora en Alemania, me parece. Entonces, ¿cómo se eligió? Se propuso a todos los miembros de GovDH, hay estos puestos, tienen que nominarse, se hizo una votación que fue pública y duró una semana y media o 2 semanas y después se contaron los votos. Y ahora dentro del comité para elegir el nuevo director se ha hecho una votación, me parece que Elika va a contar los votos en algún momento. ¿Sí? No, Rupika es la que lo va a contar, es verdad, Rupika que está fuera del comité, que no está dentro de… Entonces ella los contará y nos dirá a quién hemos elegido. Y bueno, es más o menos lo más democrático que lo hemos podido hacer. Alex te va a contar más cómo, pero es parecido a cómo se hace el Around DH in 80 Days. Pero te pongo a Alex para que te lo diga. La vuelta al mundo de las humanidades digitales en 80 días empezó con un tweet. Yo puse una página en un Google spreadsheet, en el Google Excel, no sé cómo se llama, el de Google.
Sí, una tabla de Google. Y mandé un tweet pidiendo a que todo el mundo ponga proyectos de donde vienen. Hice yo 10 pestañas por cada región del mundo, como se me ocurrió dividir el mundo. Y pues se fueron llenando. Al final de cuentas terminamos con casi 300 proyectos en la tabla, ¿no? Entonces después el proyecto se usó para dar 2 cursos donde los estudiantes empezaron a elegir, pero claro, no, o sea, al final de cuentas no se va a poder usar el trabajo de las elecciones de los estudiantes. Formamos un equipo editorial. En esta mesa, si todo va como funciona, Miriam va a elegir por Latinoamérica, o sea que no es culpa mía. Sí, ahí atrás está sentada atrás. Elena creo que va a elegir por Europa Occidental. Glenn Worthy ya me dijo que iba a elegir por Europa, como él habla ruso. ¿Dónde está Glenn? Míralo ahí. Que no veo. Y así, el equipo editorial tenemos, cada región tiene una persona que va a elegir. Y al final de cuentas, hay 2 regiones que soy yo el que la voy a elegir y me hago responsable, ya, que nos odien, no sé qué se va a hacer. Tenemos el proyecto, lo vamos a aclarar muy claro, que no es una representación de las humanidades digitales, lo que es un mensaje bien sencillo que queremos mandar con esto, de que hay por todas partes, pero que no es solamente lo del proyecto lo que hay. El total de proyectos que tenemos terminará siendo parte del DH Commons. Estamos trabajando con Elika y con Esteban. Tenemos un grupo de personas que están interesadas en estos directorios. Creo que una de las ideas que surgió ahora esta semana es que con la cuenta de Twitter de GoDH vamos a mandar un tweet sobre un proyecto al día, fuera del proyecto de la Vuelta al Mundo de los 80 días. O sea, que tenemos que hacer juicios, ¿no? Y elecciones y cosas. Tenemos mecanismos de defensa para hacerlos. Sí, ¿no? por eso mi pregunta iba por ahí precisamente, porque al final la idea muy bonita del GoDH, que es tener en cuenta la globalidad y ser muy inclusivos, es decir, que nadie se sienta excluido, al final es un ideal, porque uno tiene que hacer selecciones y tiene que decidir quién forma parte de esos 80 proyectos, por ejemplo, y quién no va a formar parte. Y aunque, como bien dices, esto no tiene por qué ser representativo, habrá, y ahí estará la susceptibilidad, quien diga, ¿y por qué yo no estoy? ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, que entre los retos que decía Bárbara al principio, es decir, ¿cuáles son los retos? Yo creo que ahí hay un reto importante, es decir, presentarse como un proyecto que pretende ser global, cuando en realidad lo de la globalidad, bajo mi punto de vista, es un ideal, es una utopía. Al final uno acaba haciendo selecciones. Y hay otro problema también de autoidentificación, y esto ya conecta con el proyecto de MAPA, que como Elika sabe, yo soy fan de ese proyecto, le he citado muchísimas veces, y tiene que ver con esa idea de la autorrepresentación. En el gráfico que ellos hicieron, donde artes visuales o historia del arte aparece muy pequeñita, cuando yo hago ese gráfico no desde la perspectiva de las humanidades digitales, sino de la gente que sin identificarse con humanidades digitales trabaja en el ámbito de la cultura artística digital, el gráfico me sale completamente distinto. Ya la comunidad no es tan chica, es muy grande. Con lo cual nos movemos en esa contradicción, ¿no? Es decir, hay una necesidad de sentirnos globales, pero que al final no es más que una utopía, porque no podemos ser completamente globales ni completamente inclusivos, porque al final hay alguien que se sentirá fuera. Bueno, voy a tratar de responder eso. En Wikipedia hay una gran polémica que la gente que usa Wikipedia seguramente la conoce. Hay los exclusionistas y los inclusionistas. Los exclusionistas dicen Wikipedia no es Google. Y los inclusionistas dicen, Wikipedia no es papel. Y para mí, yo soy inclusionista. Woody Allen dice que si uno quiere tomar las decisiones, tiene que presentarse. Entonces yo lo que le pido a todos es que hagan acto de presencia, que estén allí. Porque es verdad que las decisiones las tomarán los que estén. Ese es el problema. Habrá decisiones. Mientras más gente haya, pues más democráticas, digamos, más abiertas será, pero hay que estar. Entonces, por ejemplo, sentirse excluido, pues es terrible. Esa no es la idea. La idea es
vamos a incluir, pero hay que empezar por incluirse uno. ¿Cómo me incluyo? Participando. Yo también soy inclusionista y de hecho ayer presenté una iniciativa que iba por esa vertiente, pero cuando dices hay que estar, ¿pero dónde? ¿Dónde hemos decidido que tenemos que estar? ¿Y quién ha decidido que tenemos que estar allí? No, eso si tú quieres, pero mira, si tú quieres, o sea, es fácil proponer un equipo de trabajo. En un equipo de trabajo nosotros tomamos las decisiones porque tenemos una jerarquía, porque, o sea, yo soy inclusionista, pero también creo en la organización, ¿no? No creo en el caos. Y nosotros los que estamos ahora en el Ejecutivo decidimos si tu equipo de trabajo comparte, o sea, la misión del GODH y te dejamos que lo monte, ¿no? También la cosa de que si no sale en el primero hacemos otro también, o sea, mira, yo a veces me junto con David, pero a veces me junto con Bárbara, yo no he podido estar con los dos al mismo tiempo. Pero si uno busca el tiempo para ir, o sea, que todo el mundo llegue a fiestar conmigo en algún momento dado, ¿no? O sea, nada totalizante, ¿no? Gracias, Nuria. No vamos a convertir esto en otra ponencia. Entonces, ¿habrá alguna pregunta más? Yo quería acabar con un agradecimiento a Alex y a Bárbara por este ánimo que nos dan y con una pregunta para Élika y para Esteban. Sería si no se han planteado aplicar sobre su base de datos y su atlas modelos de difusión de ideas dentro de las humanidades digitales. El atlas en realidad nosotros lo planteamos, aunque en sí tiene un valor, pero lo planteamos como la base para hacer luego otro tipo de trabajos. Esa parte quizá no ha aparecido aquí. Entonces, nosotros en realidad también lo que queremos construir ahí es una muestra más amplia sobre la que poder luego investigar y conocer más a lo que es la comunidad de humanidades digitales en el ámbito hispano. Y lo que tú planteas, pues creo que puede ser una expansión muy interesante y probablemente natural. Ahora mismo, una cosa que estamos haciendo no es solamente recopilar la información y subirla, sino que intentamos comunicarnos a través, por ejemplo, de redes, si la gente tiene perfil en Twitter o comunicarnos y hacer público que están en el Atlas y bueno, y de esa manera también un poco intentar generar redes, aunque sí es verdad que probablemente pues haría falta algunas extensiones en lo que es la infraestructura para generar eso también, ¿no? Pero la verdad que sería interesante. Tal vez alguna de las formas en las que podríamos llegar bueno, en la que podríamos aproximarnos a ese problema es, estamos incorporando un sistema de tagueado que estamos tratando de estandarizar para que sirva de algo, en el que, bueno, no sería un atlas de ideas, pero sí un atlas de intereses en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, en algún momento también nos hemos planteado hacer una cuestión de minería de las biografías de los que están incluidos en el Atlas, de forma que podamos extraer información acerca del trabajo y qué ideas recurren y por dónde, ¿no? También es una cuestión interesante en el sentido geográfico. Gracias. Bueno, creo que con esto concluimos la mesa y concluimos las sesiones académicas del segundo encuentro de humanidades digitales.